Está con nosotros Eduardo Belliboni, obviamente un representante claro de los movimientos sociales, un amigo de la casa, alguien a la que siempre lo llamamos para poder charlar y discutir. Y te pregunto, Eduardo, ¿el movimiento social en la calle, en pandemia, sigue siendo algo permitido? ¿Es como que tienen vía libre? ¿No se discute proteger a esa persona de bajos recursos de un contagio, de una situación compleja? Sí, mirá, estuvimos 18 meses tratando de proteger a los compañeros, esperando que el gobierno reaccionara ante una situación que es desesperante para muchísimas personas en el país. Argentina está entrando en una etapa que ya vimos en otros países de la América Latina, un rechazo al ajuste pero total. Es insoportable un ajuste en estos términos, en esta situación social que vive la Argentina, porque la están pagando los asalariados, lo están pagando los desocupados y lo están pagando los jubilados. Es un ajuste brutal a las condiciones de vida. Es impresionante que el gobierno que se dice nacional o popular esté aplicando la receta de Macri. Es la receta clásica de la derecha. Ajuste de los salarios, bicicleta financiera, baja del déficit fiscal a través de la caída del salario, mientras aumenta la recaudación producto de la inflación. Es decir, es una receta clásica de la derecha. Es increíble que haya sectores que de la derecha más tradicional, que representan los intereses patronales, que le reclamen más todavía al gobierno del ajuste que está haciendo. Bueno, es el ajuste que reclama Yamil Santoro. Sí, en realidad yo cuando lo escucho a Eduardo, que conozco de sus buenas intenciones, el problema es siempre el mismo, ¿no? Que quieren solucionar los problemas, no saben cómo. Y por eso después se quejan cuando alguien lo que les plantea es racionalidad económica. Es decir, si vos tenés un Estado fundido, que gasta más que lo que tiene, hace de los últimos 120 años, 110 años, la Argentina gastó más plata que la que tenía. Eso lo que termina haciendo es que vos tengas a la larga menos empleo, peores salarios, más pobreza, más inflación, más deuda internacional. Entonces el problema cuando acá se demoniza el ajuste, lo que hay que entender es, hay distintas maneras de ajustar. O sea, vos estás para entender lo que está diciendo está Eduardo. Claro que está a favor del ajuste. Claro, después estoy diciendo. Ya tienen una, tenemos una derecha que razona con el gobierno. Acá está el tema. Lo que él no entiende, es que si no se ajusta, lo que va a terminar pasando es que la gente que él pretende defender... Pero terminás estando a favor de la... Porque Belliboni está diciendo que... ¿Sabés cuál es la diferencia? Que los liberales nos preocupamos por los pobres, pero entendemos de economía. Esa es la diferencia con la izquierda. No, se ha aplicado el modelo de Santoro, perdóname, el modelo de Santoro... Entonces queremos que la sociedad... Escúchame, el modelo de Santoro se aplicó durante 40 años. Ajuste fiscal, acuerdo con el fondo... Todo lo que dice Santoro ya se hizo. No. Todo, absolutamente todo. No, es más, reivindica no se hizo una reforma fiscal, no se hizo una reforma tributaria, no se hizo una reforma laboral. Más de derecha que hubo en la Argentina, tal vez uno de los más derechas, acá se pelean por quién sabe quién es más derecha, que era el de Menem. Es decir, un ajustador, un privatizador. Claramente la receta de Santoro se aplicó. Y el resultado es que creció la pobreza siempre. Desde hace 40 años crece la pobreza con la receta que quiere aplicar Santoro. Que gracias a ideas como las tuyas, Argentina viene sosteniendo políticas que a la larga hace que justamente la gente que vos representás... ¿Como las mías? ...esté cada vez peor. Mi política no se aplicó nunca, se aplicó siempre la tuya. Creo que la de Belliboni... la de Santoro. Te banco que las de Belliboni no se aplicaron nunca. No, perdón. Belliboni está diciendo, no hagamos nada. No bajemos el déficit fiscal, no ajustemos el Estado, no hagamos nada. Si seguimos como estamos, terminamos todos pobres. No solamente el 50% que ya tenemos. Ahora lo que vos hay, tenés que hacer pero vos es sos empezar a economista, generar Santoro. riqueza de verdad. Vos respondeme esto, ¿estás a favor del aumento de los salarios o estás en contra? Por supuesto. ¿Sabés cómo se aumentan los salarios? Para superar... ¿Vos sabés cómo se aumentan los salarios? Aumentándolo, que pase la canasta básica. Nunca te vi reclamar que la canasta básica del trabajador esté en 65.000 pesos. Saquemos un decreto ahora que ponemos los salarios en 10 millones de pesos. ¿Estás de acuerdo? No, por supuesto que no, eso es una pavada. ¿Cómo no estás de acuerdo? Eso es una vulgaridad. ¿No querés aumentar los salarios? A ver, yo te digo lo siguiente, vos sos economista y decís que nosotros no entendemos de economía. Por eso. Que la izquierda no entiende de economía. Tu receta se aplicó siempre. No. Sí, absolutamente. Ni por asomo. Absolutamente de acuerdo con el fondo. Ni remotamente. Déjame que termine. Pero no digas que yo defiendo algo que no defiendo. Hay un ajuste que vos defendés. Claramente. No, yo defiendo la responsabilidad fiscal. Hay una caída del gasto social en la Argentina. 18% en el último año. ¿Vos lo sabés eso? Sí. ¿Cuánto representa el gasto social en Argentina? 18% menos. ¿Cuánto representa el gasto social en Argentina? Si me hacer un razonamiento, te sigo el razonamiento. No, yo te lo explico. 18% de caída del gasto social. Gasto social incluye la jubilación. Sí. Este gobierno
dijo que asumía. Este gobierno le saca plata a los jubilados y se da a la gente que no produce porque no está laburando. Señor, Sí, se señor. la da a tus amigos No. que especulan en la bolsa. Se la dan las de LIC. ¿Estás en contra de la especulación de las de LIC? Te corrijo dos cosas. Por supuesto que no. En Argentina necesitamos más No, bolsa, señor, acá hay una- no menos déjame bolsa. terminar. Hay Más una bolsa son más transferencia. empresas, más laburo, Pero menos déjame planes. terminar. A ver. Hay una transferencia de los trabajadores a los sectores que vos defendés. No, al A la contrario. especulación financiera. Gracias a tus Pero no me ideas, dejás terminar. gracias dejame a hablar. tus Pará, ideas, Yamil, pará. Dejame el Estado le terminar. saca la Pará, plata a los Yamil. laburantes Pará, Yamil. terminar y una se la da a los idea. empresarios Pará. amigos del poder. Pará. Pero Yamil. Santoro, Pará. vos no me dejás terminar una idea, porque querés defender una Terminá, ajuste que es indefendible. terminá tranquilo y te respondo. Pero no Dale. me dejás terminar una cosa Encantado. sencilla. Dale. Acá hay un ajuste Sí, que a ver, está termina trayendo más Gorri y recesión. el M. Agustín, dale, se mete. Dale. Acá hay un ajuste que está trayendo más recesión. Que está trayendo una transferencia de recursos de los trabajadores, de los que viven de su laburo, hacia los sectores financieros. Por ejemplo, en los bonos de las LELIC. Cosa que nunca te vi pronunciarte en contra de esa especulación Siempre. financiera. Pero déjame hablar. Pero me estás diciendo una cosa que es Pero mentira. déjame hablar. Pero a ver, Vos esperen, se lo estás bajo. a A ver, favor esperen. de la Ya política está, de la los dos LELIC. me cansaron. Los dos, Agustín, dale. No, digo, en esta discusión, Sí. digo, algo que dice Yamil plantea que la salida es por el ajuste, la salida es achicando el Estado. Digo, en el mientras tanto, él dice que puedo decir, Yamil, que para llegar a un mejor puerto, primero hay que ajustar fuerte. No, ahora, al puerto- en ese marco, ¿qué hacemos con la gente? Digo, porque esa idea, que es con la que llegó el último gobierno No, liberal, al contrario. era Al contrario, aumentaron Yamil. la cantidad de planes. No, Yamil, pero ¿por qué sí, no? claro. Porque el problema es que cuando vos gestionás el Estado, tenés que ocuparte de la gente. Exacto. Y la gente tiene que comer. Sí. Digamos, es una obligación del Estado que la gente coma, no es una obligación de un Bien. privado. Ac- Es la obligación del Estado que toda la gente pueda acceder al trabajo y pueda comer. Ahora, en el marco de ese ajuste que vos planteás, ¿qué hacemos con la gente que no Te tiene lo para explico comer más. hoy? Hoy el Estado está pagando 11 millones de cheques de gente de los cuales buena parte de ellos podrían estar incluidos en el sector productivo. No lo hace porque no hay una reforma laboral razonable, porque no hay una situación... Pero por supuesto, cuando vos tenés un Estado... Vos querés todavía cuando más para vos los empresarios. Yo te escuché... Más para los querés- empresarios. querés Todo el por- tiempo. No, me interrumpiste todo el tiempo. No me digas que te puedo escuchar. Cuando vos tenés Vos como en querés Argentina... todavía más para los empresarios. Pero cuando vos tenés en Argentina No. un socio bobo en Más toda empresa, reforma laboral, como es el Estado más Nacional, achicar ¿Por qué, lo Eduardo, que se Eduardo, ¿por qué lleva. decís- por qué, Eduardo, por qué decís que él quiere más para los empresarios? Por supuesto. Pero es la política clásica de la derecha en la Argentina, que es la que representa más claramente Macri, pero que le han robado el programa. El gobierno le robó el programa. Aplica un ajuste. ¿Sabes que son lo brutal. mismo? Por supuesto. No, son lo mismo. Estoy diciendo que le robó el programa. Ajuste fiscal, juntar los recursos del Estado que tiene superávit comercial en la Argentina. Hay superávit comercial. Debe estar contento porque los empresarios están ganando bastante buena guita, sobre todo un sector de la alimentación, mientras la gente no puede comer alimentos. ¿O no les consta eso, que es así? Que hay gente que no come y hay empresarios que se llenan los bolsillos con alimentos. Hay una renta importante en las exportaciones. Toda la política del gobierno es ajustar. Ajustó en educación, en salud. Y por suerte, hay una población que no lo va a aguantar. No, pero Y no lo va a aguantar porque no puede ser Cuando decís posible. no lo va a aguantar, ¿qué significa eso? Significa que vamos a tener que salir a pelear todos. No, pero lo porque tengo que sin corregir, virtualidad Liboni. para los pibes de los barrios, sin comida en los comedores populares, sin trabajo genuino, generación de trabajo genuino, esto no se aguanta más. Pero si no sabés generar trabajo. A ver, Ernesto, dale. Dale, tengo que corregir algunas cosas. Mire, Beliboni, el año pasado el gobierno nacional, el Estado y el gobierno nacional invirtió 3,5 puntos del PBI. No hay ningún gobierno en Latinoamérica seguro y muy pocos en el mundo que hayan invertido 1 billón de pesos. A ver, para que la gente lo entienda, toda la base monetaria, toda la plata que gira en el país, que está en las cuentas a la vista, más la plata que está emitida, que da vuelta, bueno, el gobierno argentino emitió todo eso para paliar la pandemia. Yo no veo, no sé por qué usted dice que hay un ajuste. Previo a la pandemia, el gobierno decidió en diciembre modificar el cálculo Hablemos jubilatorio del de los 2020, jubilados porque la para pandemia ajustar a cambió los todo, jubilados en vez de Beliboni. hacer lo que decían en la Está campaña, bien, pero que era el se lo 20% puedo de aumento discutir. a los jubilados. Se lo puede, no, y no es siguió con la especulación pero, financiera. que Acá se emitió, no soy vocero del gobierno, lo que le se quiero decir, Beliboni, emitió que es un error para la suyo. especulación financiera, Permítame. no para la producción. Lo entiendo, permítame. Lo que digo es que es un error conceptual suyo. Porque usted está pensando algo pre-pandemia. Post-pandemia, este gobierno es el gobierno que más invirtió en Latinoamérica, seguro. Y en el mundo, mire, no recuerdo todos los países, pero debe estar entre los 10 países que más invirtió en el mundo, seguro, para paliar la pandemia. Pero lo estás planteando como algo virtuoso. Lo que acabas de Sí, explicar es es por qué vamos a virtuoso. tener ahora 50 puntos de inflación. Y es porque justamente no se hace lo que este señor plantea, que es que el Estado no ajuste. ¿Sabes cuál es el problema? El Estado gasta siempre más que la que tiene. Y cuando por fin llega un momento, como fue la pandemia,
donde hay que emitir o hay que hacer una medida excepcional, ya está fundido, ya gastaste más de la que tenías, estás endeudado hasta las pelotas, y entonces después salís a imprimir billetes que nos van a hacer a todos más pobres. Entonces lo que hay que dejar de hacer es lo que se viene haciendo mal en la Argentina hace 110 años, que es gastar más que la que tenemos, y vos recién decías cómo salimos de esta. ¿Cómo salimos de esta? Dejando de sostener 11 millones de tipos, sin obligarlos a ir a buscar un laburo, y metiéndolos a laburar. Y metiéndolos a laburar. Es la única. ¿Cómo salimos de A esta? ver, no, bueno, a ver, pero hay que decirlo también. Es la única. Porque hay una discusión muy, con cierta liviandad de la política que tiene que ver con cómo todos dan soluciones. Pero la realidad de la Argentina... La solución es poner plata. La realidad de la Argentina... Ponerle que voy a plata en los bolsillos de la gente. Una otra realidad. En la Argentina... Al contrario, es generar riqueza. 45 es generar millones, riqueza, que es otra hay cosa. 45 millones de habitantes y 28 millones de personas necesitan todos los días de la ayuda del Estado para sobrevivir. Sí. Algunos a través de jubilaciones, otros a través de diferentes planes del Estado. Corregir Para que algo tengamos porque claro. lo escucho todo el tiempo, inclusive en economistas de derecha, que lo entiendo porque quieren eliminar, y otros que no son de derecha. Dicen que el Estado gasta en las jubilaciones. Es una No, vergüenza. yo no dije Es eso. más, No, mirá, sí, voy a sí, hacer- los 11 millones que decís está que tan dice interesante Santoro. esto Yo que no digo decimos, eso, no no, gasta la Beliboni, A ver, jubilación. Eduardo, Beliboni, hacemos un punto ahí, lo sumo a Agustín Datteri para que le hagamos un pase distinto porque la charla la quiero cortar. Y además, tu mirada economista también nos va a servir. Estás escuchando un poquito el planteo que se está dando. Eduardo está planteando que Santoro lo que hace, o Yamil lo que dice es militar el mismo ajuste del gobierno. Sí. Ernesto recién estaba tratando de explicar un poquito que la salida de esto es poniendo ahorita a la gente del bolsillo. Sí. ¿Estás Sí. de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo. A ver, vamos a aclarar los tantos, digo. Primero, la economía, la actividad económica se está recuperando. Sí. En relación al año pasado, lo cual Claro, tampoco sí. es, bueno, tiremos Sí. pirotecnia. En relación al año pasado. Sí. Eso implica una mejora en la recaudación, Sí. que lo que está haciendo es que vos puedas seguir asistiendo sectores aún manteniendo ordenado el déficit fiscal. ¿Se entiende? Digo, como vos estás recaudando más plata, vos estás inyectando plata. Hay un montón de programas hoy, sociales, ayuda, asistencia a las empresas. No el IFE, Sí. no el ATP, Sí. pero hay un montón. Y lo que te está permitiendo la mejora en la recaudación es que vos sostenés eso, Sí. acompañando la recuperación sin aumentar el déficit fiscal Ahora, e irte a un y problema. ahora le pregunto a Eduardo, ¿eso es así? ¿Vos sentís que esa plata vuelve? No, claro, pero claramente lo dicen los Que números. falta, no yo. falta, obviamente. A ver, las paritarias que fueron reguladas por el gobierno, seguidas al milímetro por Guzmán, fueron por debajo de la inflación y todo el mundo sabía que iban a ser por debajo de la inflación. Es decir, To- el gobierno busca mejorar los sueldos, como dice ahí. Sí, no, pero no, pará. El gobierno fue a la baja con sueldos y con jubilaciones, de lo cual tiene responsabilidad directa sobre la No, jubilación. pero pará, todas Ahora, las paritarias, ¿sabes? todas las paritarias tienen cláusula de reapertura a lo largo del año. Y a ver, el gobierno, por lo menos lo que manifiesta explícitamente, es que quiere que este año el poder adquisitivo se recupere, o sea, que los salarios le ganen Sí. a Bueno, los precios para de esa manera Se impulsar lo la tomo, demanda. se lo tomo. En estos 6 meses hubo 21%, ¿no? Estamos ¿acumulado? 21,3% Sí, 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 más o de menos. inflación. Sí. ¿Cuál va a ser el aumento para los jubilados? Ya se sabe. No, sí, según la fórmula No, va a bueno. ser menos, pero se habla de 21. un bono para mejorar. Va a ser 20. Agustín, Es decir, que con la inflación de junio, Sí. ya vamos a tener 3 puntos por debajo de Está los bien, jubilados. pero Beliboni, Sí, acá se habla de un Por permítame- favor, No, pero se está permítame un la segundo. inflación se está comiendo No, los bueno, ingresos pero ¿sabe qué básicos pasa? y eso está repercutiendo discurso- en la recesión porque baja Estamos el de acuerdo, consumo, pero- cae el consumo. Beliboni, hay un discurso dominante que yo escucho en la izquierda, pero también lo escucho en la derecha, los liberales. Mire, Argentina es un país que está inmerso en Latinoamérica, es un país en un continente pobre. Y la Argentina le paga la jubilación a millones de jubilados como en ningún otro país le paga en Latinoamérica y tiene la obra social más grande de Latinoamérica. ¿Cómo le Y paga usted las me- jubilaciones? No. Sí, Los le paga jubilados el Estado aportaron toda la argentino, le vida. devuelve lo El que Estado le devuelve lo que le el jubilado devuelve en aportó. algunos casos un Bueno, en poco de lo que Latinoamérica no pasa en aportaron. ningún país. No le paga. No pasa en No, ningún no es verdad país. que no ocurre en Y ningún usted país. le pide, Pero- espere, usted le pide a un país que tiene condiciones de país pobre que tenga leyes como Bélgica y salario como Noruega. No, le yo parece le que pido es que una tenga un realidad salario total? Yo al que le contrario, permita a una persona yo quiero vivir. que un país pobre deje de emular políticas públicas que lo van a hacer cada vez más pobre. No, yo No vamos a coincido salir que de es un esta país pobre. gastando Este más no que es la un que país tenemos. pobre. Este es un país no vamos a riquísimo. seguir, Tenemos salir de esta petróleo, tenemos con oro, planes tenemos un que no campo convierten a productivo. laburo. No Sí, es pobre este Pero, país, Yamil, es falso. Yamil, menos vamos a salir de esta ajustando, ¿eh? Vos decís, no vamos a Al salir de esta contrario, gastando. Datteri, te Menos acompaño ajustando. Perdón, ¿sabés con cuánto personal funcionó la dependencia del Estado durante la pandemia? Con aproximadamente el 30% ¿Y de los viste cómo tipos- funcionó? ¿En ¿Y la viste ciudad? cómo funcionó? Un ¿Sabés qué quiere desastre. decir esto? Te sobra el desastre. No te funcionó sobra el el Estado. 70%. En la ciudad no Malísimo. funcionó nada. O sea, Al contrario. lo que proponés es Nada. echar Al al contra- 70. Perdón.
hay No un me- montón de dependencia del Estado Tengo un ejemplo que no se personal, notó la diferencia. tengo un Quiere ejemplo decir, personal. o que sobra la dependencia o Aparte, que te sobra el sí, 70%. ahí- No, pero aparte, pará, sí. se habrá reducido la presencialidad, lo cual no, quiere decir que no laburar. Andá a hablar con los UPCN cuando quieras. Y pare, Beliboni tiene algo de razón, perdón. Tiene razón usted, Beliboni. Este no es un país pobre, es un país empobrecido. Ah, bueno, es otra cosa. Así que le doy Estamos la de razón acuerdo en en eso. eso. Ahí está, bien buen cierre le pegaste a Díaz, así que ya te puedes ir. Con el cierre, Díaz te puedes retirar. Augusto